Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve después de lo que han dicho. Y agradezco esta invitación para poder exponer libremente y en democracia mi postura a favor del aborto. Voy a dividir mi presentación en dos partes. Una primera parte basada en mi experiencia y después me voy a hacer referencia concretamente a dos artículos de la ley que se está debatiendo. Quiero contarles por qué no puedo ni podría nunca realizar un aborto. Soy médico obstetra y hace 35 años que ejerzo la profesión. Los primeros 17 años estuve en un hospital público, la Maternidad Sardá, y en los últimos 18 años estoy en una institución privada que es la Universidad Austral de Pilar. Ustedes saben que una mujer puede perder el embarazo de dos maneras diferentes. Puede perderlo en forma voluntaria a través de un aborto provocado y puede perderlo en forma involuntaria a través de un aborto espontáneo. La tasa de aborto espontáneo en la población general femenina de edad fértil es del 15%. Cuando yo comencé mi residencia en el año 83, en la Maternidad Sardá se hacían entre 6.500 a 7.000 partos por año y perdían su embarazo anualmente entre 900 a 1.000 mujeres. Quiere decir que atendíamos todos los días entre 2 y 3 mujeres que habían perdido espontáneamente su embarazo. En aquella época, mediados de la década del 80, todavía no existía el misoprostol para el tratamiento de los abortos espontáneos, con lo cual estas pacientes las atendíamos con un legrado evacuador, que es una intervención quirúrgica que consiste en el raspaje de la cavidad uterina para dejar el útero en condiciones y evitar los problemas del aborto espontáneo. ¿Cómo vivíamos nosotros los residentes en aquella época el contacto permanente con estos embriones? Cientos de veces he tenido en mis manos embriones de todas las edades gestacionales, desde edades tan tempranas como 6 semanas hasta la tragedia de atender a una mujer al final de su embarazo que lo perdía por circunstancias distintas. Y en cada momento, en cada vez que yo he estado en contacto con estos embriones, he podido comprobar lo mismo. El desarrollo de un ser humano en etapa de maduración. La evidencia es abrumadora. Si ustedes pudiesen ver lo que veíamos nosotros, van a ver que si viesen un embrión de 2 meses de embarazo, se vería nítidamente las piernas, las manos, los brazos, se podrían contar los 5 dedos de los miembros, se ve la cabeza, el tronco, se empiezan a ver los primeros rasgos faciales de la cara. Y si la pregunta que nos hacíamos nosotros, si esto no es un ser humano, ¿qué es? Si nosotros no hacemos nada y dejamos la evolución natural de este proceso, vamos a ver que en el 100% de los casos, salvo que haya alguna circunstancia patológica, ya sea una enfermedad de la madre o del embrión mismo, va a nacer un niño en 9 meses totalmente desarrollado. Y esta es la razón más fuerte de mi convicción a favor de la vida. A mí nadie me lo contó nunca. Yo lo viví personalmente. Lo viví durante toda mi etapa de residencia y lo sigo viviendo a diario. Si todos pudieran ver lo que nosotros veíamos, estoy seguro que más de uno cambiaría de opinión. Por eso somos nosotros los médicos obstetras los que estamos en contacto permanente con la vida humana desde el inicio. Y por eso es que no podemos eliminar a un ser humano indefenso e inocente y que además juramos defender. Me gustaría preguntarles a los que están a favor de la ley, con total objetividad, sin ningún condicionamiento político ni ideológico, ¿por qué no lo ven así? ¿Qué les hace pensar que ese embrión humano cuyo corazón late hace 28 días no es una vida humana? ¿Por qué es tan difícil aceptar la evidencia? Entiendo claramente que todos los que están a favor de la legalización del aborto buscan el bien de las mujeres que están viviendo una situación dramática. Yo esto lo vivo a diario como obstetra, pero no se puede privilegiar la libertad sobre la vida. Respeto a los que no piensan como yo, pero mi convicción no pasa
por una creencia, por una ideología o por la religión. Mi convicción pasa exclusivamente por haber comprobado cada día de todos estos días que vengo ejerciendo la residencia y mi especialidad, que la vida humana está allí presente desde el inicio. Por eso es que yo lamentablemente no puedo hacer un aborto y no lo haría nunca. Quiero referirme puntualmente ahora a dos artículos de la ley, el artículo 7 y el artículo 13. El artículo 7 habla de los supuestos y dice que después de las 14 semanas, toda mujer o persona gestante tiene derecho a la interrupción legal de su embarazo bajo 3 supuestos: violación sin declaración jurada, en caso de que esté en riesgo la vida o la salud, entendiendo la salud como derecho humano, y en caso de malformaciones incompatibles con la vida. El punto 2, cuando está en riesgo la vida o la salud, entendiéndose la salud como derecho humano, se refiere a la definición de salud de la OMS, que dice que salud es el estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Esto significa entonces que cualquier mujer o persona que tenga algún riesgo físico, psíquico o social podrá solicitar el aborto en cualquier momento del embarazo, porque la ley no está dando plazos. Imaginemos o supongamos una mujer, por ejemplo, que está embarazada de 30 semanas y que por cualquier circunstancia, ya sea un problema con su pareja, un problema de trabajo, o cualquier tipo de problema, decide por riesgo psíquico o social la interrupción de su embarazo. Yo no sé si mucha gente que opina, y totalmente con razón, pero a veces el hecho de no haber visto nunca un aborto, el hecho de no haber visto embriones o no haber visto embarazos en distintos estadios, hace que uno no pueda hablar con conocimiento de causa. Yo, por mi profesión, he estado en miles de estas situaciones. Y yo no sé si ustedes saben lo que es un embarazo o un bebé de 30 semanas. 30 semanas es lo mismo que decir 7 meses. Es un bebé que pesa aproximadamente entre 1.500 y 1.600 gramos. Pero es un bebé que al nacer ya llora, se mueve, patea, abre los ojos. Entonces, realmente, esto me ocurre en el hospital donde yo trabajo. En estos años, cientos de veces hemos atendido embarazadas que han tenido sus bebés prematuros. Y la verdad que estos bebés, con una buena neonatología y un buen cuidado, en un mes y medio, la mayoría se van a su casa en perfectas condiciones, sanos y sin secuelas. Entonces, señores senadores, vamos a permitir que cualquier justificación de riesgo de salud psíquica o social permita el aborto de niños viables y sanos que pueden vivir sin ningún problema fuera del útero materno. Esto no es una exageración, son las palabras de la ley en revisión en este Senado. Con respecto al artículo 13 del proyecto de ley, el mismo habla de la responsabilidad de las instituciones de salud y establece claramente que debe garantizarse a la mujer o persona gestante la utilización de la mejor práctica abortiva disponible según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Estas recomendaciones de la OMS están en la guía, que es un documento sobre abortos sin riesgos, guía técnica y de política para el sistema de salud del año 2012, que cualquiera puede leer en internet poniendo abortos sin riesgos. Esta ley, si se aprueba, obligaría a los profesionales y establecimientos de salud a un procedimiento para matar a todos los niños por nacer previo a la realización del aborto cuando tengan más de 20 semanas de gestación. La palabra matar es fuerte, me hubiera gustado no usarla, pero es la que utiliza la OMS, a cuyos procedimientos remite el proyecto de ley. Escuchen por favor lo que dice la guía de la OMS en su página 40, lo voy a leer textualmente. Cuando se utilizan métodos médicos de aborto después de las 20 semanas de gestación, debe considerarse la inducción de la muerte fetal antes del procedimiento. Esto significa que cuando se utilizan comprimidos de misoprostol para abortos de más de 20 semanas,
antes de colocarse las pastillas es recomendable matar al feto porque éste puede nacer con vida. Conviene además subrayar que a partir de la semana 22 este niño sería viable fuera del útero. ¿Y por qué abortarlo y no hacerlo nacer y darlo en adopción si ya es viable? Esta era la idea que parecía tener la propuesta del diputado Iglesias, pero que fue rechazada. Y continúa y dice la guía: la incidencia de sobrevida del feto después del nacimiento está relacionada con la edad gestacional. Cuanto más avanzado está el embarazo, más posibilidades hay que el feto viva cuando nace, cuando se usa obviamente misoprostol. Y la recomendación de provocar la muerte fetal antes es para que los que hacen el aborto no tengan que enfrentarse con un niño extrauterino vivo cuya muerte sería considerada un delito gravísimo. Y la guía además establece los métodos recomendados para esta inducción de muerte fetal, que son dos: la inyección intracardíaca en el feto de cloruro de potasio, que le produce un paro cardíaco inmediato, que es más difícil que la segunda, porque se necesita experiencia y destreza para hacer la inyección en las cavidades cardíacas fetales e inyectarle el cloruro de potasio, y además se necesita una ecografía para delimitar el corazón fetal y certificar después la muerte. Y la segunda es la inyección intramniótica de digoxina. La digoxina es un antiarrítmico que se usa en medicina para las arritmias cardíacas. Es más fácil, pero es menos efectiva que la otra. Señores senadores, no podemos permitir este procedimiento tan aberrante en la Argentina. No he exagerado ni un ápice lo que le dijo, lo que acabo de decir. Está en la guía de aborto sin riesgo de la OMS, página 40, la puede ver cualquiera. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Solo este punto demuestra de forma contundente la absoluta irracionalidad de esta ley. En conclusión, no solo esta ley permite lo que la ciencia demuestra que es una vida humana entre las 0 y las 14 semanas, sino que además habilita el aborto en cualquier momento del embarazo. Algo a todas luces inaceptable. Y reitero el texto de la OMS: debe considerarse la inducción de la muerte fetal antes del aborto. Esto es para que aquellos que hacen el aborto no tengan que enfrentar a un niño vivo. Si no mataríamos a un niño recién nacido que llora frente a nosotros, ¿por qué estaríamos dispuestos a hacerlo segundos, minutos antes, cuando está ese mismo niño adentro del vientre de su madre? Un niño, mediando segundos entre una cosa y otra. Sabemos lo que es un niño. La OMS lo sabe. Yo lo sé. Ustedes lo saben. ¿Vamos a votar esta ley? Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Senadora Fiore. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor. Le quería hacer una pregunta porque se habla de cifras y de las mujeres que mueren a causa del aborto, y se ha planteado que este proyecto de ley lo que haría es reducir incluso el tema de los abortos. ¿Cuál es la opinión suya, tanto respecto de estas cifras como el objetivo que tiene esta ley, que es generar menos muertes de mujeres por los abortos clandestinos que ocurrirían en nuestro país o que ocurren en nuestro país? Bien, senadora. Bueno, el gobierno en este sentido ha pedido un debate serio, maduro y responsable desde el inicio. No podemos tener un debate serio y maduro si no tenemos o si no contamos con las cifras más veraces posibles. Hace años que escuchamos decir en la Argentina que se mueren miles de mujeres por causa del aborto clandestino y que legalizarlo disminuiría notablemente las muertes maternas. La verdad que, estoy en acuerdo con lo que dijo el ministro de Salud hoy, les hablo de las cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Salud y de la Nación a través de la Dirección de Estadísticas. En el año 2016 se murieron 31 mujeres por aborto provocado. Eran 43, después el mismo ministerio dijo que de esas 43, 12 habían sido por aborto espontáneo,
y entonces la cifra nos da 31. Y las cifras son importantes porque las cifras dan una real dimensión del problema y además nos permiten asignar prioridades y determinar las políticas sanitarias más adecuadas que van a mejorar la salud de la población. Pero cuando hablamos de muerte materna y por aborto, tenemos que aclarar bien que no debería morir ninguna. Una sola muerte ya es una tragedia. Y si no, preguntémosle a las familias que han tenido la desgracia de perder un ser querido por el aborto. Para ellos la estadística es el 100%. Pero la verdad es que no es lo mismo decir que se mueren 30 que se mueren 300 o 3.000. Entonces, hay otras causas de muertes maternas que son entre 10 y 20 veces más importantes. Entonces, uno a veces se pregunta, ¿por qué no se pone el mismo énfasis en estas causas? Hoy se dijo, de SIDA se murieron en el 2016 473 mujeres. Se suicidaron 585 mujeres jóvenes. Hubo 912 muertes por accidentes de tránsito. Entonces, realmente hay que poner las cosas en su contexto. Y yo no digo que sea importante y no quisiera, repito, que se muera ninguna mujer. Pero tenemos que ser bien serios con las cifras. Senadora Elías. Hola, doctor, bienvenido. Gracias. Me gustaría que me des tu opinión sobre el tema de la objeción de conciencia individual y la objeción de ideario institucional que tiene el proyecto, por favor. Bien, muchas instituciones tienen un ideario y dentro de este ideario uno de los objetivos fundamentales o una misión fundamental es la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entonces, no podemos obligar a estas instituciones que tienen como principio fundacional la defensa de la vida. Yo pertenezco a una institución que cuando empecé a trabajar desde el inicio, el Hospital Austral, en el año 2000, no me preguntaron si yo era católico, cuál era mi ideología política, no me dijeron nada. Lo único que me dijeron es, mirá, en esta institución tiene una misión. Esta misión es que está comprometida con la búsqueda de la verdad y la cultura de la vida, desde el inicio hasta el final. Nosotros les pedimos a los médicos que trabajen en esta institución que estén de acuerdo con este ideario, porque si no están de acuerdo es mejor que trabajen en otro lado. Entonces yo creo que yo como médico tengo derecho a la objeción de conciencia. Nadie me puede obligar, por mi convicción, por lo que les acabo de decir, lo mío lo viví personalmente, nunca nadie me lo contó. Entonces es imposible que yo haga un aborto porque estoy convencido que estoy eliminando una vida humana. Y entonces, en la misma institución que yo trabajo, cuando todo ese grupo de médicos hace ya más de 20, 25 años pensaron e idearon el hospital con un principio, también tienen derecho esas instituciones a mantener sus principios. Y entonces lo mejor es que si alguien va a esa institución y no está de acuerdo con los principios, es que se vaya a trabajar a otro lado. Senadora Sagnum. Gracias, presidente. Buenas tardes. Bueno, voy a ahondar respecto de la respuesta que usted acaba de hacer en cuanto a la objeción de conciencia, porque el proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación permite incluso que la totalidad de los médicos de una institución puedan ser objetores de conciencia. No se obliga a los médicos de la institución a que tengan una posición diferente. Me parece que la pregunta de la senadora tenía que ver con la objeción de conciencia institucional, de manera tal de que si en esa institución en la que usted trabaja todos los médicos fueran objetores de conciencia, se hubieran inscrito como objetores de conciencia, no estarían obligados a practicar ninguna interrupción voluntaria del embarazo, simplemente a garantizar el traslado para que la práctica se pueda llevar a cabo en otro lugar. Por lo tanto, de ninguna manera se violentaría la facultad, la libertad que tiene como médico para no llevar adelante esa práctica.
Dicho esto, le quiero preguntar, yo he escuchado que usted ha planteado oportunamente que la penalización no protege la vida intrauterina. Mi pregunta concreta es, ¿cree usted que hay que mantener la penalización en cuanto a la interrupción del embarazo? ¿Usted acompañaría que se mantenga la penalización en cuanto a la interrupción del embarazo? Bueno, yo lo dije en otras oportunidades que estoy convencido que una mujer que aborta no es una asesina. Y la verdad es que la mujer que aborta, creo que si la enviamos a la cárcel estaríamos sumando un problema más con toda la tragedia que ya está viviendo. De hecho, en la Argentina, en los últimos años, creo que, no sé si hubo un solo caso, pero si no, las mujeres no van presas por realizar el aborto. Se habla de lo que se llaman penas alternativas, es decir, la probation o inclusive en la misma ley establece que si hubiese una pena para la mujer, el juez podría, en base a la situación que está viviendo la mujer, morigerarla. Pero no pienso que una mujer, yo creo que la mujer que hace un aborto hay que ayudarla, hay que acompañarla, pero no creo que haya que enviarla a la cárcel o penalizarla de esa manera. Y por último, la última pregunta es, frente a esta situación, usted plantea en ese caso la despenalización, lo está planteando expresamente, ¿qué hace el Estado frente a la clandestinidad? Porque si se plantea la despenalización por un lado, el Estado ¿cómo va a responder a aquella mujer que quiera practicar la interrupción del embarazo? No se la pena, pero se le obstaculiza el acceso a la práctica. Bueno, nosotros en la Universidad Austral hemos hecho todo un programa, una alternativa para el aborto que tiene 5 puntos, que yo ahí tengo 2 de esos trabajos o estudios que se ha hecho, y en realidad la alternativa que propone la Universidad Austral es una alternativa de 5 puntos que se basa fundamentalmente en educación sexual integral, educación en valores, en contención de la mujer y sobre todo de su entorno traumático, en la protección del embarazo y parto seguro, sobre todo en las mujeres que están, digamos, en situación de vulnerabilidad, que llegan tarde a la consulta, y asegurarles a esas pacientes en las cuales está aumentada la mortalidad materna, asegurarles las condiciones que hoy hablaban, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales de atención, sistemas seguros, parto seguro, en instituciones donde haya sangre, donde haya posibilidades de solucionar cualquier problema. El 4º punto era el apoyo de estas mujeres vulnerables, pero no solamente un apoyo sanitario, médico, económico, sino un apoyo afectivo. Hay un trabajo hecho en España en el año 2005 en 17 ciudades de España, donde se hizo una encuesta a 3.000 mujeres que hicieron el aborto entre los 15 y los 40 años. El 87% de estas mujeres dijeron que llegaron al aborto porque se sentían que estaban desde el punto de vista afectivo desamparadas. En primer lugar, por su pareja, después por sus padres y después por sus amigos. Y más del 98% dijo que no se les había dado ninguna alternativa a estas mujeres para no abortar. Senadora Brizuela. Gracias, presidente. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias por venir. Primero agradecerle porque una de las preguntas que le iba a hacer era cómo se hace un aborto de un embrión de 22 semanas. Y bueno, usted nos contó de la guía de la OMS. La verdad que, bueno, nos quedó más que claro. 2 cosas quería preguntarles en consecuencia. Primero, si nos puede referir de las secuelas que quedan en las mujeres después del aborto, tanto psíquicas como físicas, de los riesgos, digamos, del aborto. Y la otra cuestión que quiero pedirle que nos comente, usted en otras intervenciones hizo referencia a una investigación realizada por el doctor Koch que demuestra
que la legalización no tiene relación con la disminución de la mortalidad materna. Si nos puede contar un poco sobre esa investigación. Le cuento esta última primero. El doctor Elarcoche es un eminente investigador chileno, brillante, ha ganado un montón de premios, ha estado en la ONU hablando de todas estas cuestiones. Él hizo un estudio de mortalidad materna que abarcó 50 años en Chile, sobre estadísticas vitales, desde 1957 a 2007. Y él estudió y vio que la mortalidad materna en todo ese periodo había bajado en Chile 93.7, casi un 94%, sin estar legalizado el aborto. Y el doctor Elarcoche atribuyó este cambio, que también lo vieron en Uruguay, fundamentalmente a la educación, a otras situaciones como el acceso a mejor calidad de atención médica, el acceso a agua potable, a cloacas, pero básicamente era la educación. Y entonces lo que decía Elarcoche, que legalizar el aborto no tenía relación con la mortalidad materna. Y viendo hoy al doctor Leonel Brioso, que estuvo y expuso muy bien, en realidad yo tengo el trabajo que ellos hicieron en la revista. Me llamó la atención por qué no mostró el cuadro en donde, en la misma revista, está claramente establecido de que la mortalidad materna en Uruguay bajó, sí, muchísimo, pero antes que se legalizara. El aborto se legalizó en Uruguay en 2012 y la mortalidad materna bajó del 2005 al 2010 un 37.3%. Y bajó, perdón, era esa en el 2005 y en el 2010 era un 7.8%. Todo eso pasó sin haber legalizado el aborto. Entonces yo no digo que pueda tener algún dato, alguna, por supuesto, injerencia, pero cuando seguí leyendo el trabajo de Leonel Brioso, decía, la razón más importante por la cual disminuyó la mortalidad materna en Uruguay fue porque mejoró el índice de desarrollo humano, mejoraron las políticas sanitarias, las políticas que hicieron salir a la gente de la pobreza. Todo eso hizo que, y la educación, por supuesto, todo eso hizo que bajara notablemente la mortalidad materna en Uruguay antes de la legalización. Y la otra, bueno, más cortita, los riesgos del aborto medicamentoso con misoprostol, básicamente hemorragia e infección. El 30% de los abortos provocados con misoprostol requieren internación. El año pasado, 2016, en Rosario, dicho por el secretario de Salud, el doctor Leonardo Caruana, hubo 550 abortos provocados, o sea, interrupciones voluntarias del embarazo, y se internaron 169 mujeres. Lo que hacen la cuenta le da 30.7% de internación, o sea que, digamos, no es tan seguro, tiene sus riesgos, y los riesgos básicamente están dados por la hemorragia y por la infección en caso de que no se constate que el útero quedó vacío y haya restos embrionarios que puedan determinar una infección posterior. Senador Aguilar. Sí, gracias, presidente. Yo para hacer un comentario sobre lo que decía el doctor, pero también sobre el debate más en general que se estaba planteando. Yo creo que el punto de la educación es por todos compartidos, ¿no es cierto? Por lo cual me parece que seguir abundando sobre lo mismo tiene poco sentido, porque todos estamos de acuerdo sobre el tema de educación. Es como si dijéramos que para evitar los accidentes de tránsito hay que dar mucha educación vial. Y sí, hay que dar mucha educación vial. De cualquier manera, algunos accidentes de tránsito va a haber. Entonces, centremos el debate en qué haríamos cuando se producen accidentes de tránsito. Porque en que hay que dar mucha educación sexual, en que hay que generalizar la provisión de métodos anticonceptivos, en que hay que favorecer valores en cuanto a la procreación responsable, creo que todos estamos de acuerdo, pero le esquivamos al tema hablando de lo mismo. El punto no es ese. El punto es, cuando hay accidentes de tránsito, ¿qué vamos a hacer? Por más educación sexual que demos, va a haber embarazos indeseados. En ese caso, ¿qué vamos a hacer? Perdón, pero no terminé, no estoy buscando una respuesta, estoy haciendo una reflexión general nomás, doctor. Entonces, me parece que eso es importante porque siento que es una forma de esquivar el debate, hablar de que hace falta educación sexual. Está claro que hace falta educación sexual, igual va a haber accidentes de tránsito.
hablemos de qué vamos a hacer cuando haya accidente de tránsito. Y el segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Se habla reiteradamente de acompañar a las mujeres, ¿no? Y de programas que hay, y obviamente que hay muchísimos programas y que son excelentes programas y bien intencionados y seguramente con muy buenos resultados. Ahora, a nivel sistemático, como política pública, ¿cómo pensamos programas para acompañar a las mujeres en un contexto en el cual el aborto no es legalizado? No te van a venir a decir que tienen el problema. Entonces, ¿cómo la vas a acompañar? Si no te vienen a decir, tengo el problema, ¿cómo la vas a acompañar? Vos tenés que poder tener un programa perfecto, pero justamente el hecho de que sea clandestino hace que no te lo van a venir a decir. Entonces, el problema del Estado es, en primer lugar, lograr que te lo vengan a decir. Entonces, noto que planteamos formas de esquivar el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es qué hacemos cuando hay accidente de tránsito, y el fondo de la cuestión es cómo logramos que te lo vengan a decir. Porque si no te lo vienen a decir, vos podés tener todas las consejerías que quieras, todos los programas de acompañamiento que quieras, no lo vas a poder poner en práctica. Salvo casos particulares de experiencias muy valiosas, pero que no son políticas sistemáticas como las que tiene que diseñar el Estado. Entonces, una alternativa que te lo vengan a decir es la de la legalización. Entonces, te lo tienen que avisar 5 días antes. Entonces, ahí podés acompañar. Si no, no vas a poder acompañar. Porque hablar de educación y hablar de acompañamiento si previamente no te lo vienen a decir, son simplemente 2 formas de tirar la pelota fuera de la cancha para no jugar el partido. Gracias, doctor. Gracias, senador. Senador Burrich. También para una reflexión en línea con el senador Aguilar, que es, hay otros problemas que también generan muerte que deberíamos empezar a discutir la legalización entonces, que es las adicciones, ¿no? Mueren decenas de adictos por sobredosis, y una manera sería que en cada hospital hubiera un lugar donde médicos le proveyeran esas drogas y controlaran cómo las toman para que no se mueran. Creo que tenemos que empujar otros caminos. Repito lo que dije hoy, está claro, no solamente la educación, sino que el acompañamiento a la mujer, que claramente estamos en falta, claramente lo ratifico, lo vengo diciendo, pero creo que tenemos que buscar otras alternativas. La legalización simplemente no es la única alternativa, y creo que podemos trabajar en conjunto buscando esas alternativas. Y le digo al senador Aguilar que hoy hay muchas organizaciones trabajando, acompañando a esas mujeres, y evitan que muchas mujeres elijan ese camino. Así que quería hacer este punto. Gracias. Está de gusto lo hace. Gracias, senador. Bueno, gracias, doctor. Muy amable.